El Evangelio según Juan, el capítulo 3. Y ya se imaginan cuál es el versículo. ¿Quién se imaginó cuál es el versículo? Juan 3:16. El versículo que nos aprendimos todos, la gran mayoría, cuando recién llegamos a Cristo. ¿A cuánto les pasó eso? Juan 3:16. Y de sobremesa le enseñan a uno Salmos 23. ¿Sí recuerdan? Vamos a estudiar un poco este texto y yo sé que el Señor nos va a hablar en esta hora a través de su palabra. Amén. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos en esta hora. Espíritu de Dios, pedimos que seas tú a través de tu gracia y a través de la necesidad que tiene la iglesia, Señor, y la necesidad que hay en mi vida. Seas tú hablándome en esta hora. Vamos, dile: papá, háblame. Háblame porque necesito escuchar tu voz. Háblame porque quiero escucharte. Vamos, díselo. Él es tu Padre y lo que le pidas Él te lo da. Papá, queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es un texto que yo creo que el 99% de los cristianos se lo han aprendido de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo quiero enfocarme en una frase que hay ahí en medio del texto que habla del unigénito Hijo de Dios. Todos sabemos que el Padre solamente tenía un solo Hijo, el cual era ¿quién? Jesús. Hasta el día que Jesús vino a la tierra, hasta ese momento toda la humanidad, toda la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, toda esa banda que existe en el Nuevo Testamento, hasta ahí ninguno tenía el privilegio de ser llamado hijo, eran una creación de Dios. Lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros nos constituimos hijos de Dios el día que aceptamos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y ahí venimos a ser hijos del Señor. Ahora yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay en ese lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esa casa? ¿Y cuántos siervos de Dios hay en ese lugar? A través de la gracia de Jesús y el favor de Jesús hemos sido constituidos hijos, un favor que no lo merecíamos. Pero yo quiero que entendamos un poco dos cosas. Uno, ¿qué es ser un hijo o cuáles son los beneficios de un hijo? Y me gustaría que alguien voluntariamente me diera una opinión. No, ya se demora mucho con una opinión. Va a haber que hacerlo democráticamente. Vamos a hacerlo democráticamente. Para Luzney, ¿usted cómo define la palabra hijo? ¿Usted cómo se define ante su mamá? Más claro. Luzney dice que como hija le pertenece a su mamá y es muy cierto. Como hijo tenemos un acercamiento con nuestros padres y podemos conocer a nuestros padres. Como hijos tenemos un gran privilegio de pedirle algo a nuestro padre, y si usted se pone a ver, los padres de nosotros pueden tener los años que tengan, la edad que tengan, y usted le pide algo y después de que ellos puedan, ¿sí o no, hermano Víctor? Después de que Víctor le pida algo y usted pueda, como padre lo hacemos. Como padre, lo que nosotros, lo que es en nuestro alcance para nuestros hijos, nosotros tratamos de solucionárselo, tratamos de dárselo. Pero ahora bien, todos sabemos de que hay una gran diferencia o a veces en muchos hogares hay una relación muy diferente con el padre y muy diferente con la madre. No sé a cuántos les ha pasado que son más cercanos al papá que a la mamá o viceversa. Levanten la mano para ver si están conectados conmigo. En el caso mío,
Yo toda la vida he vivido al lado de mi padre y al lado de mi madre, pero yo soy más cercano a mi mamá que a mi papá. O sea, yo he estado con mi papá, pero a la vez no he estado con él. Suena extraño, pero es cierto. Mi papá ha estado al lado mío, toda mi vida ha estado presente el viejo, pero a la vez yo no he estado con él. Mi mamá sabe cuando yo estoy de mal genio. Cuando yo estaba sin Cristo, una de las características o una de las formas que se daba cuenta mi mamá que yo estaba enojado era porque ellos decían que estas cejas se me pegaban y los ojos me ponían rojos. Entonces cuando yo pasaba y estaba con rabia, pasaba por la casa, porque yo no les manifestaba lo que me estaba pasando, tan solo pasaba, mi mamá decía, algo tiene Víctor, algo le pasa a Víctor. Y de una llegada y se salía de la casa, y ahora que estoy casado, y arrimaba donde mi esposa y le decía, maybe, ¿qué le pasa a Víctor? ¿Por qué? Tiene las cejas pegadas, yo sé que tiene algo, yo sé que le pasa algo. Pero mi papá nunca se dio cuenta de que si a mí me pegaban las cejas o no se me pegaban las cejas. Mi papá nunca se dio cuenta si yo tenía rabia o no tenía rabia, y vivía con él. Mi papá nunca entendió o nunca comprendió si a mí me gustaba la chica o la vecina, la del lado, la de atrás, la joven, la vieja. Él nunca se dio cuenta de eso. Mi mamá automáticamente se daba cuenta cuando el negro estaba picado a Tony Presidio en la calle. Mi mamá se daba cuenta, pero entonces pude entender de que había una relación diferente con mi mamá y con mi papá. Había una cercanía con mi mamá. Hay una relación muy cercana con mi madre. Con mi padre es algo diferente. Y como hijo, lo que yo le he pedido a mi mamá, ella en lo que puede, después de que yo pueda solucionarlo, ella lo hace. Entonces, comprendí la diferencia en ese momento de tener una relación cercana con mi madre y poder gozar los beneficios de estar cerca a mi madre. Ahora bien, el versículo habla del unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Hasta ese momento, el unigénito es una representación del primogénito. O sea, lo que quiere decir es que lo que quería decir era que era el único, no había otro Hijo de Dios sobre la faz de la tierra. Y Jesús vino aquí a la tierra, y si usted pone a observar la biografía en los evangelios o la historia del Nuevo Testamento, Jesús cada que oraba era Padre, cada que él daba una parábola se refería a Dios como papá. Jesús se refería al Padre siempre de esa forma, y le decía a los discípulos, y ustedes cuando oren digan Padre nuestro. Siempre se refería al Padre, él siempre iba directo, una relación directa. El Señor Jesús va a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario él empieza con un Padre y termina con un Padre. Él empieza diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor nos vino a enseñar una cercanía, una relación con el Padre. Tanto que Él dice, y tú cuando oréis, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí órale a Dios, al Padre. Siempre el Señor Jesús vino a enseñar esa relación entre Padre e Hijo. Ahora bien, hubo una sola vez que yo encuentro que el Señor le dice al Padre Dios, y es en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, no te siento cerca de mí. Él en pocas palabras está diciendo, como Dios, sé que no estás al lado mío porque estoy llevando el pecado de la humanidad y tú no tienes relación con el pecado. Pero termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está diciendo, como Dios no está, pero como Padre siempre has estado. Yo quiero que usted entienda algo, que a medida de que usted tenga una relación, usted y yo tengamos una relación con el Padre, podemos entender cada característica en el mover de nuestra vida cristiana.
porque solamente el Padre es el que nos conduce y nos enseña a través del Espíritu Santo y nos direcciona a la perfección. Pero yo no quiero detenerme ahí, quiero levantar una plataforma para llegar al rema y quiero que vamos al capítulo 15, versículo 15 del mismo libro de Juan. Capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya el Señor Jesús toma la decisión de no llamarlos siervos, sino de tener una amistad más cercana con los discípulos. Ya quiere que sea algo más cercano, porque uno se pone a observar y el siervo, aunque esté dentro de la casa sirviéndole al amo, llevémoslo al tiempo de atrás de la historia de los judíos, el siervo siempre estaba para servirle a su señor. El siervo era el que el señor llegaba y el siervo estaba ahí, tenía su comida lista, le tenía la mesa servida, le tenía el cuarto tendido, le tenía todo listo. Pero el siervo no conocía a su señor, aunque vivía con él, aunque dormía en la misma casa, el siervo no conoce a su señor. Y en momentos el Señor le dice, ya no los voy a llamar más siervos, ahora los voy a llamar amigos, porque solamente como amigos van a conocer parte de mí, porque todo lo que han escuchado me lo ha revelado el Padre. O sea, en pocas palabras les está diciendo, lo que ustedes han oído, lo que les he enseñado ha sido direccionado del Padre. Por lo tanto, quiero que tengan una relación más cercana. Ahora vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Y cuántos siervos hay aquí? Aquellos que dijeron amén no han entendido el mensaje. Hay una diferencia entre ser hijo y ser siervo. El siervo no goza ni se deleita de las cosas del Padre, pero el hijo sí tiene todo el derecho de gozarse. El siervo no tiene derecho a heredar, mas el hijo sí tiene derecho a heredar. El siervo no tiene derecho a la presencia de Dios, mas el hijo sí tiene derecho a la presencia. El siervo no tiene derecho al Espíritu Santo, mas el hijo sí tiene derecho al Espíritu Santo. Hay una diferencia entre ser hijo y en ser siervo. Hay una diferencia en yo ser hijo o yo ser siervo. Ahora vuelvo y le pregunto y contéstese usted mismo, ¿usted es hijo o es siervo? Usted contestó hijo. ¿Qué tanto conoce a su padre? Hablo para aquellos que dijeron que somos hijos. ¿Qué tanto conocemos a nuestro padre? ¿Qué tanto tiempo pasamos a solas con él para conocerle? Hay una sola manera para conocerle y es en la intimidad. No hay otra forma. No hay otra forma para conocerle. El Señor Jesús dijo, cierre su puerta, métase allá adentro y órele al Padre. Hable con papá. ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Somos hijos? ¿Atendemos los negocios de nuestro Padre? ¿Atendemos las ovejas de nuestro Padre? ¿Atendemos la obra de nuestro Padre? ¿O solo somos siervos que estamos cuidando el rebaño porque hay alguien que nos ordenó hacerlo? ¿Somos hijos o somos siervos? Y hoy lo que yo quiero es que haya una transición entre aquellos que se han considerado siervos y pasemos a ser hijos. Entre aquellos que en algún momento nos hemos considerado siervos y pasemos a ser hijos. Porque hay algo que tenemos que entender. No solamente tenemos que verlo a Él como Dios, sino a Él como Padre.
Yo creo que no me entendieron. Hay que comprender y empezar a ver a Dios como Padre, no solo como Dios. Voy a explicárselo de otra forma. En cierto momento se le presenta, está el Señor Jesús en el desierto orando, ayunando, se le presenta a Satanás y le dice: todos estos reinos son tuyos si postraos me adoras. ¿Sí recuerdan? ¿Y qué le contestó el Señor? Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás. Note algo, Él no está diciendo solo al Señor mi Dios. Él está diciendo a Satanás: solo al Señor tu Dios adorarás. Cuando nos quedamos solamente en la posición de verlo como Dios, lo vemos así como lo ve Satanás. Satanás por eso nos ataca tanto, porque Satanás pecó una sola vez. Una sola vez pecó Satanás, y nosotros pecamos muchas veces, y la gracia del Señor nos restaura y nos limpia, y la gracia del Señor nos levanta de nuevo, porque somos hijos de Él. Satanás solamente lo puede ver como Dios. Hay una diferencia en verlo como Dios y verlo como Padre. Hay una gran diferencia. Y para concluir, quiero que haya al mismo libro, en el capítulo 20, versículo 16. Versículo 17. Dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En esos momentos, después de la resurrección, esto es una historia que el pasaje que acabamos de leer está hablando de cuando el Señor Jesús resucitó y fue María a buscarlo en la tumba, y se dio cuenta que Él no estaba. Y en medio de la historia, para hacer la corta, se le aparece el Señor y le dice, el Señor le está diciendo que va a subir a su Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. En esos momentos ya la palabra unigénito se cambió para venir a ser el primogénito de Dios. ¿Y sabe quiénes son los otros hijos de Dios? Son cada uno de ustedes que están ahí sentados. No, si yo fuera usted, estuviera aplaudiéndole y glorificando el nombre del Señor si realmente se cree un hijo. Los otros hermanos de Jesús estamos aquí en este lugar. Ya no es el unigénito como lo predicamos muchas veces en Juan 3:16. Ya pasó a ser el primogénito, hijo de Dios. Es necesario, amada iglesia, que entendamos el lugar de autoridad y de privilegio que tenemos nosotros. A veces Satanás por una caída, una falla o un pecado, algo que cometemos, Satanás quiere venir a acusar y quiere venir a meter una cantidad de ideas en la cabeza. Con qué cara te vas a presentar, con qué cara vas a orar, de qué forma lo vas a hacer, no te da pena, qué es lo que estás pensando. Y empieza uno como a meterse un poco de ideas a la cabeza, y debido a esas ideas ya no oraste hoy, y al otro día ibas a orar y se viene otra vez el pensamiento y ya no orás, y así sucesivamente. Eso es lo que quiere Satanás, tratar de desviar o de acusar un pecado ante Dios solo por el hecho que a Él no lo van a perdonar. En cambio, nosotros, a través del sacrificio que Jesús hizo, podemos ir a la presencia, decirle: papá, he pecado, he fallado, pero vengo para que me restaures. Vengo para que me restaures. Si nosotros, siendo malos padres, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios y Padre Celestial